Una muy, pero muy intensa jornada se vivió en el Pleno ayer. Pasaron informes de varias comisiones, se aprobaron normas muy relevantes que ya están en el proyecto, o en el texto que va a ser la propuesta para la nueva Constitución. Vamos a estar conversando de todo eso que se aprobó, que es lo pendiente que viene en los próximos días con el convencional del Partido Socialista, César Valenzuela. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Aquí, en una nueva jornada, muy pronto una nueva jornada de la convención. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que están muy cansados, estas jornadas intensas son muy agotadoras, pero queremos saberlo todo. Cuéntenos cuáles son las principales normas que se aprobaron ayer. Vimos muchas celebraciones de convencionales, ha sido un día bien productivo, al menos en términos de aprobaciones. Sí, yo de la jornada de ayer destacaría dos normas que creo que son muy importantes. La primera, que entiendo que debería ser el primer artículo de nuestra próxima constitución, que es la que reconoce a Chile como un Estado social y democrático de derecho. Esta es una deuda que tenía la Convención Constitucional. Ustedes recuerdan, en el informe anterior de la Comisión de Principios no se aprobó esta norma, a mi juicio por una decisión equivocada de un grupo. Finalmente ayer eso se pudo revertir y ya el resto, lo que queda de la discusión constitucional se enmarca dentro de lo que es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, justamente ayer llamaba la atención en las redes sociales, de hecho varios cuestionaron por qué varios convencionales, incluyéndolo ustedes, siempre destacaban Estado social y democrático de derecho y se omitía lo que venía después, plurinacional, intercultural y ecológico. ¿Tiene que ver también con la razón por la que se había rechazado antes y que se aprobó ahora? Oh, no, en ningún caso, sí. Efectivamente, yo he visto algunos comentarios de la red como si hubiésemos querido ocultar los otros elementos. Mire, la plurinacionalidad es un elemento que ya ha sido parte de la discusión, probablemente uno de los temas más discutidos en el interior de la Convención Constitucional. Nadie puede pretender tratar de esconder, y no habría por qué esconder, una, una palabra, un concepto como ese. Lo relevante es que el tema de la plurinacionalidad ya estaba abordado en otros artículos que habían sido aprobados por la Convención Constitucional. La novedad de este artículo, y que creo yo que sienta las bases del nuevo Estado, es que reconoce a nuestro país como un Estado social y democrático. Esa es la innovación del día de ayer, esa es la noticia de ayer. Ahora, para que se pueda dimensionar, pero como dice usted, esto es muy relevante. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué implica esto en la práctica y al mismo tiempo qué implica también que sea plurinacional, intercultural y ecológico? Bueno, el tema del Estado social y democrático de derecho, lo que hay que entender que lo que hacen las constituciones es generar principios ordenadores que irradian al resto, a las instituciones, a las actuaciones públicas, ¿verdad? A cómo se organiza el país. Y desde esta perspectiva, la verdad es que el desarrollo del Estado social ya tiene un tiempo importante, principalmente a propósito de los estados del bienestar europeo. ¿Significa esto de que las cosas, una vez aprobado el texto de nueva constitución, cambian radicalmente? No. Pero ¿cuál es la relevancia de esto? En primer término, que va a permitir ofrecer herramientas a los gobiernos y al poder legislativo que hoy día no tienen, producto de amarres que tiene la actual constitución. Entonces, usted recordará, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos, cuando se discutía en materia a propósito del mejoramiento de la calidad de la educación pública y se declaraban inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. O sea, ¿alguien puede entender de que un Estado no puede hacer esfuerzo en su propia educación porque son declaradas inconstitucionales? O lo que ocurrió con el tema del CERNAC financiero. Ya, pero en el caso de educación, por ejemplo, cuando se habla de desigualdad ante la ley o que se privilegian unos grupos por sobre otros, que se discriminan sectores, ¿eso eventualmente podría seguir ocurriendo si es que se crearan políticas que estén de alguna manera planteadas así? O sea, la segregación y estos problemas van a seguir existiendo, eso no cabe duda. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy día el Estado va a tener herramientas para poder utilizar sin que sean declaradas inconstitucionales. Yo le quiero insistir en tan absurdo como las políticas de mejoramiento de la educación pública que eventualmente puedan ser declaradas inconstitucionales, o cuando se le quieren entregar atribuciones al CERNAC para que deje de ser un ente declarativo, y por ejemplo voy a cursar multa, que tampoco se le declare eso inconstitucional. Esas son las herramientas que abre el Estado Social y Democrático de Derecho.
Y también es muy importante cuando discutimos derechos fundamentales, que es la comisión que me toca coordinar a mí, porque discutir derechos sociales en el contexto de un Estado subsidiario no es lo mismo discutirlo en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, donde se entiende que el Estado tiene un deber de provisión de prestaciones sociales básicas que no lo tiene en el Estado subsidiario. La pregunta ahí es, ¿esa provisión de prestaciones sociales es estatal? No necesariamente. Eso va a depender de cómo reacten los otros. Vamos a hablar después de la Comisión de Derechos Fundamentales, para hay hartas discusiones también. Ya, usted dijo que habían dos cosas muy importantes ayer. Esta, que la acabamos de abordar, y otra. ¿Cuál es la otra? Lo otro es un tremendo fantasma que giraba al interior de la Convención Constitucional, y yo creo de que de mala fe un grupo intentó impulsar a todos los, que era el tema de que se cambiaban, se terminaban o se reconocían más emblemas nacionales. Y ayer quedó eso muy claro. Los emblemas nacionales en la nueva Constitución van a ser el himno nacional, la bandera nacional y el escudo. No hay más emblemas nacionales. Hay un reconocimiento a emblemas que eventualmente puedan tener los pueblos originarios y las regiones, por supuesto, pero los emblemas de Chile, que así como lo dice el artículo, los emblemas de Chile son solamente tres: bandera, escudo. Es una norma de una convencional de derecha. De hecho, fue una de las cosas más discutidas o valoradas, resaltadas por parte importante de los convencionales, a propósito de las discusiones que no les aprueban nada. Sí, justamente, nosotros habíamos aprobado en primera instancia una indicación que había generado la convencional Céspedes sobre esta materia. Esa fue rechazada, y entre el texto que propuso la comisión y el texto que estaba proponiendo no recuerdo la verdad de quién era la indicación, pero efectivamente una convencional que se vincula a la derecha, aprobamos la de ella sin ningún problema, porque entendíamos que era un buen texto. Bueno, aprobaron varias cosas también respecto al sistema de justicia. De hecho, ayer el presidente de la Corte Suprema había planteado algunas inquietudes. ¿Ustedes creen que se hacen cargo de alguna manera? ¿Hoy día se despertó más tranquilo o igual de preocupado? Yo sé que no El pueden estar en presidente su de la Corte mente, pero Suprema, sí. no, no lo sé, pero Bueno, mire, él había yo creo planteado inquietudes respecto a la independencia judicial y a la integración del Consejo de Justicia. sí, mire, lo que pasa es que estos son cambios profundos. Aquí lo que hay que tener en consideración de que la concentración de poder que tenía la Corte Suprema, desde materias administrativas hasta nombramiento, remoción de jueces, y prácticamente la imposibilidad de revisión del trabajo, no estoy hablando de los fallos judiciales, porque los fallos judiciales no los puede revisar nadie salvo los tribunales de instancia, Bueno, ayer pero, aprobaron una indicación que justamente le agrega pero que esa hace frase. revisión en cuanto a su funcionamiento. No, ¿Cómo no, lo va a que hacer agregaron explícitamente que no va a incorporar los fallos judiciales, que era una de las solicitudes de prácticamente todos los expertos que Sí, siguen. correcto. Nunca la norma fue en ese sentido, porque entendemos que la revisión de los fallos judiciales solo puede ser por tribunales superiores cuando se solicita a través de recursos. Pero en este caso, la revisión de funcionamiento, de protocolos, de gestión, eso es propio de todos los órganos públicos que deben someterse a eso. Entonces, desde esa perspectiva, uno entiende, claro, no debe ser cómodo para instituciones que estaban, que tenían una concentración importante de facultades, que hoy día esas facultades estén radicadas en otros órganos, sin que pierda la naturaleza esencial que tiene la Corte Suprema y los tribunales de justicia, que es impartir justicia, dictar resoluciones, conocer causas, no administrar, no dedicarse a la promoción, ascenso, pues eso no son tareas propias de la función jurisdiccional. Y yo creo de que terminó ayer un buen texto. Ahí hay importantes académicos que están trabajando en esa materia. Esto también se ha conversado con la Asociación de Magistrados. O sea, es un trabajo, no es algo que se le ocurrió, una innovación a un convencional. Este es un trabajo que lleva meses, y si usted me pregunta, yo creo que el Poder Judicial va a ser muchísimo mejor, muchísimo más eficiente, va a ser muchísimo más transparente en la nueva Constitución que la actual. Bueno, también aprobaron una modificación respecto a lo que se había propuesto inicialmente como composición del Consejo Nacional de Justicia. En esta oportunidad iban a ser 8 los jueces y no 6, como se habían planteado antes. 2 funcionarios del Poder Judicial,
2 miembros del pueblos originarios y 5, si no me acuerdo, 5 personas que tienen que tener todas las capacidades, carreras afines que van a ser nombradas por el Congreso. ¿Qué le parece, cómo quedó ahí esa composición? Sí, mire, yo ahí no se pidió la votación separada de ese artículo. Yo ahí teníamos, la verdad que había propuesto una estructura distinta de integración. A mí me parecía que era muy importante avanzar en términos de que la sociedad civil pudiera también participar con un representante en ese espacio, no para todas las funciones, desde luego, pero sí en funciones tales como la supervisión de la gestión. Me parecía que tenía que existir ahí un representante de la sociedad civil. Lamentablemente esa iniciativa no prosperó, pero de todas formas quedó una conformación bien adecuada. Bueno, también abordaron materias respecto al sistema de justicia para pueblos originarios. Una que pareciera que cubrirá muy tarde, pasó un poco más desapercibida, que a juicio de los expertos es demasiado importante, y es el hecho de que se puedan impugnar decisiones de estos tribunales en la Corte Suprema. En el fondo van a estar bajo el paraguas de la Corte Suprema, si bien se tiene que mirar en una sala especializada, por lo menos van a tener esa garantía. Pero por otro lado, como contraparte, se dejó de lado que las materias penales fueran excluidas de la jurisdicción de estos sistemas de justicia de pueblos originarios, y también se rechazó que solo pueda inmiscuirse en materias de pueblo, de personas que pertenezcan al mismo pueblo, y se excluyó también la posibilidad que una persona pudiera elegir si quería ser juzgado o procesado en ese sistema o en el tradicional. ¿Por qué se hace esto? ¿Cómo se explica? Bueno, yo aprobé cada una de las indicaciones o de las iniciativas que usted mencionó. Yo era de la idea de que a nivel constitucional quedara lo más delimitado posible el concepto del pluralismo jurídico. Sin perjuicio de esto, estas materias quedaron delegadas a la ley, porque tenemos un principio que es el del pluralismo jurídico, que no es una innovación chilena tampoco, existe en muchos lugares del mundo. De hecho, hoy día nosotros también tenemos espacios de reconocimiento a tipos de justicia indígenas. Lo importante es que primero eso se formalice, porque la formalización permite dos cosas. Lo primero es entregar validez y lo segundo es delimitar. Eso es muy importante. Bueno, toda esa delimitación quedó radicada a la ley. Yo sigo sosteniendo, y creo que el legislador, lo digo muy humildemente, creo que el legislador en esto va a compartir, de que las materias penales no pueden ser conocidas por un sistema de justicia distinto, que esto requiere un sistema de justicia nacional, con principios nacionales, con reglas nacionales, porque un mínimo de igualdad ante una situación tan compleja como enfrentarse al poder político del Estado. Pero ¿Por sin qué, perjuicio de eso, ya, pero ¿por qué no lo aprobaron? Y le pregunto esto porque yo me imagino la no, yo lo gente que vive en aprobé. la zona más... no, en el caso de ustedes lo aprueban, pero en el general sus compañeros, porque yo imagino que la gente que vive en zonas conflictivas, en la Araucanía, bueno, si le dicen no se preocupen, esto queda materia de ley, bueno, pero materia de ley, se supone que lo va a ver este Congreso y entonces les dicen, bueno, tenga la tranquilidad que está más equilibrado, pero tampoco sabemos qué podría ser un eventual próximo Congreso con muchos caños reservados, entonces Ya, pero, no le da tranquilidad a la gente como para que se sí, sienta pero segura. Bárbara, ¿Mm? es que por eso es importante que no alarmarnos, porque el Código Penal es una ley. Todos los chilenos y chilenas estamos sujetos a una reglamentación penal que está en una ley, no en la Pero no Constitución. tenemos en la Constitución un pluralismo jurídico y la posibilidad de que haya en otros sistemas que juzguen de otra manera Pero hay en este varios tipos de momento. tribunales, pero hay varios tipos de tribunales que están todos confiados en la ley. Entonces, este es un tipo de tribunal que tienen que delimitarse sus materias. Pero ¿qué es lo que es lo más importante de todo? Y porque ahí cuando dicen, no, vamos a tener dos sistemas de justicia distintos, no. Porque a pesar de que la ley va a tener que reconocer materias que podrán ver un tipo de tribunal de la República, esto no es un grupo, no, es un tipo de tribunal de la República, que van a ser los tribunales indígenas, o la jurisdicción indígena, como usted lo quiera llamar, todos ellos están sujetos a la revisión general de la Corte Suprema, así como todos los tribunales del país. Bueno, por eso le Esto decía es que un eso quizá principio pasó de un poco unidad colado, jurisdiccional muy importante. claro, que al final con los expertos dicen, lo que yo he podido conversar en estas horas de la madrugada, que eso finalmente es la clave, la mayor garantía de todo, más allá de lo que pueda ocurrir después o lo que pueda pasar con la legislación, el hecho de que estén Por bajo el paraguas supuesto, de la Corte Suprema. Se aprobó por por justicia. supuesto. Es que, por supuesto, esta es la medida más importante de todo, porque esto
cierra cualquier lugar a dudas a que vamos a tener sistemas jurídicos distintos. Vamos a tener tribunales distintos, que pueden tener orientaciones distintas, pero el principio rector de revisión es siempre la Corte Suprema, que es una sola, para quien sea que lleguen desde tribunales tributarios, lleguen desde juzgados de familia o lleguen desde juzgados. Y bueno, hemos abordado algunas de las cosas más relevantes de las muchas que se aprobaron ayer por cuestión de tiempo, pensando en lo que viene y en una de las batallas más importantes, quizá, o los temas que han generado más debate, sistema político. ¿Cree que se van a incorporar modificaciones? ¿Hay espacio para cambiar algunas cosas que han generado inquietudes? Por supuesto, yo creo que sí, por supuesto. Yo no soy parte de esa comisión, pero yo entiendo que el informe de sistema político no es la escritura sagrada, no está escrito sobre piedra y es perfectamente susceptible de ser mejorado. De hecho, si uno mira además la, las opiniones que han generado transversalmente diversos expertos sobre esta materia, deben generarse el ajuste, sin lugar a dudas. Lo que no se puede romper, a mi juicio, es el espíritu, la esencia del acuerdo que hay detrás de eso. Y el acuerdo que hay detrás de eso, lo que yo entiendo es que tenemos un presidencialismo atenuado y que tenemos un bicameralismo asimétrico. Para ayer yo le decía algunas tallas a mis compañeros del colectivo socialista que a veces lo que yo no veía en el informe es dónde está el bicameralismo, porque la verdad es que la Cámara de las Regiones, como se está planteando, es bien débil. Y yo Bueno, creo que por hay que eso hacerse cargo de esa debilidad. cuando se habla de bicameralismo asimétrico, uno podría decir, bueno, dos cámaras fuertes que tienen funciones distintas. Que distinto a que una cámara tenga casi todas las atribuciones como han criticado y la otra, dicen, está más bien de adorno. Justamente yo creo que hay que hacer ahí una revisión a las facultades que tiene la Cámara de la Región. Bueno, le preguntaba, usted dice, no está escrito en piedra, pero se supone que tienen los 2/3 para aprobarlo, por eso puede ser complejo, eventualmente si quisieran, según han dicho, podrían aprobarlo así tal cual como está. A menos que ustedes sean justamente el grupo que pueda hacer volver esa discusión para que se pueda mejorar. ¿Sienten ese peso? Yo siento mucho peso, porque imagínense que el viernes tenemos que entregar propuestas sobre propiedad indígena, sobre expropiación, entonces este es un peso más. Eh, este es un tema, claro, que evidentemente capta mucho el interés de los medios de comunicación, no sé si tanto la opinión pública en general. El tema de la seguridad social para las personas es muchísimo más atractivo que estos temas, pero claro, Ya, pero yo no esta le pregunto situación es específicamente por este tema, le pregunto en términos generales, porque es cosa de escuchar todo lo que dicen todas las personas, hablemos de algún segundo de las palabras del presidente Lago, pero muchos están poniendo todas las fichas en el colectivo socialista. Ustedes son finalmente los que pueden inclinar la balanza a las mejoras, no solo en el sistema político, sino que en todos los temas. Mire, yo en eso, yo agradezco que se haga esa mirada sobre nosotros, pero creo que a veces se pierde de vista que nosotros somos 16 convencionales. Pero bien Y importante 16, por la ubicación geográfica en sí, que se encuentran. por supuesto, pero con el número 16 no hacemos milagros. Entonces, una opinión es la que tenga el colectivo socialista, eh, y otra cosa es que nos acompañe el resto del pleno en esto. Entonces, yo creo que justamente por esa ubicación geográfica que dice usted que nosotros tenemos, la labor nuestra justamente es de ser de bisagra, de poder impulsar acuerdos, pero de ninguna forma ese rol bisagra o esta posición estratégica que tiene el colectivo socialista lo convierte en una fuerza hegemónica, o sea, pero de ninguna forma. No hegemónica, pero sí pueden dar vuelta a un resultado de apruebo a rechazo. Estoy hablando de la norma, no del plebiscito. Por último, ¿cree que las palabras del presidente Lagos, que se suman a las que ya había dado el presidente Boric, la fundación del presidente Bachelet, entre otros, pueda generar alguna eco en la convención? ¿Ha visto que ha tenido algún impacto? No lo sé, yo creo que son palabras que de alguna forma ayudan, creo que la convención no está pasando por un buen momento, y se menciona lo que ha dicho el presidente Lagos, pero también hay que tener presente lo que ha dicho la presidenta Bachelet, lo que ha dicho el propio presidente Gabriel Boric. Entonces, nosotros la verdad es que este es un diagnóstico que hemos
señalado desde hace un tiempo ya. Creemos de que justamente estas extensas jornadas de trabajo al interior de la Convención Constitucional no permiten a los convencionales, como lo digo, airearse del resto de la población en general, y se va generando un clima de encapsulamiento que no permite tener ese feedback afuera respecto a los temas. Pero yo creo que es muy importante para el éxito de la Convención Constitucional de que todos seamos capaces de mirar que nuestras propias iniciativas, que nuestros propios intereses no son necesariamente los compartidos por el resto de la población. Entonces podemos Multi, tener, perdón, esto es lo último, podemos tener un gran proyecto de nueva constitución que nos satisfaga a los convencionales y eso no significa que va a satisfacer al resto de los... Muchísimas gracias de nuevo por conversar con nosotros. Sabemos que están cansados, que tienen jornadas muy intensas, pero es muy importante poder hacer las bajadas para que la gente entienda en qué estamos. Así es, pues, para eso estamos. Pues muchas gracias. Que le vaya muy bien y los dejamos invitados a todos a seguir junto a nosotros conociendo desde adentro el trabajo de la convención aquí en emol.com.